Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de su tiempo y de su mañana a este espacio que hemos preparado desde SICU. Nos alegra contar con profesionales de la salud y con personas interesadas en cómo la tecnología está transformando el sector salud. En SICU creemos que compartir conocimiento es una de las mejores formas de impulsar la innovación y por eso realizamos este tipo de webinars diseñados para aprender, intercambiar experiencias y acercar un poquito a temas tecnológicos de una manera un poquito más práctica, aplicable al día a día de las clínicas y de los consultorios también. Antes de comenzar, queremos recordarles que pueden ir dejando las preguntas en el chat durante toda la presentación y al final vamos a tener un espacio para responderlas junto con Rolando. El tema que nos reúne hoy acá es cómo las clínicas modernas están usando inteligencia artificial para ahorrar tiempo y mejorar la atención. Un tema que está transformando la manera en la que trabajamos, en las que nos comunicamos y cómo tomamos decisiones también en el sector salud. Para guiarnos en este recorrido el día de hoy, nos acompaña una persona que ha estado muy de cerca impulsando la innovación tecnológica en el ámbito de la salud. Un gusto presentarles a Rolando Calderón. Rolando es el CTO y cofundador de SICU. Es ingeniero en software y actualmente cursa una maestría en inteligencia artificial aplicada en el Tecnológico de Monterrey. Rolando cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas para el sector salud. Su trabajo ha estado enfocado en ayudar a clínicas y a profesionales de la salud a aprovechar la tecnología para optimizar procesos y mejorar la atención de pacientes. Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te cedemos el espacio. Súper, gracias Fer por la introducción. Bueno, y bienvenidos a todos y todas las que nos acompañan hoy. Voy a, voy a tratar de enfocar un tema que, de manera fácil, un tema que es bastante complejo y es sumamente amplio. La inteligencia artificial definitivamente, más allá de una moda, es un tema que a nivel laboral, principalmente, todos debemos manejar hoy y debemos ir conociendo poco a poco cómo funciona. Es por eso que quisimos hacer este webinar y vamos a hablar básicamente de tres puntos. Un poco de la parte de fundamentos, sobre todo para aquellos que no tienen mucha experiencia en el tema, que están iniciando, que no necesariamente ya están utilizando alguna herramienta de las múltiples que hay, sino también avanzar un poco o tocar un poco algunos temas básicos para cualquiera que todavía no haya empezado y quiera iniciar en este mundo. Luego vamos a ver algunos casos de uso o ejemplos de cómo la IA actualmente está o puede actualmente apoyar en diferentes áreas como automatización, finanzas, manejo de agendas, etcétera. Y por último, cómo nosotros del lado de SICO a nivel de plataforma estamos desarrollando este tipo de iniciativas y cómo estamos modernizando la plataforma para poner de la mano de todos ustedes la inteligencia artificial. Ok, para empezar, nuevamente para poner como una base para todos los que tal vez no manejan muy bien exactamente algunos conceptos, quisiera empezar hablando un poco de qué es IA como tal. Como decía antes, la inteligencia artificial es un concepto realmente grande, no es nada nuevo, tiene más de 50, 60 años desde lo primero que puede conocerse como la inteligencia artificial. Sin embargo, pues de los últimos 6, 7 años para acá ha venido teniendo avances que permiten que lo que antes solo podían hacer personas a través de muchos conocimientos matemáticos y estadísticos, permiten que hoy personas sin esos conocimientos puedan también aplicarlo. Entonces, en palabras básicas, la definición de inteligencia artificial está muy relacionada a las matemáticas. Em,
cualquier inteligencia artificial que ustedes utilicen en ese momento, ya sea para, por ejemplo, analizar datos históricos o para poder predecir información hacia futuro, está basada en fórmulas matemáticas. No sé si alguno recuerda, por ejemplo, hay un modelo, hay una fórmula muy básica que es parte de todas estas fórmulas, que es la regresión lineal, que uno normalmente ve en colegio o universidad. Van desde este tipo de fórmulas hasta fórmulas mucho más complejas que, como decía antes, hace 10 años, 20 años, no existían los recursos computacionales para poder aplicarlos como sí lo podemos hacer hoy en día. Ese ha sido uno de los mayores y grandes avances en ese tema. Entonces, básicamente, ¿qué podríamos resumir hoy como IA en términos muy básicos? Pues fue algo similar, eh, pero no similar, sino para poner un ejemplo, fue como lo que hizo ChatGPT hace pocos años, en el que básicamente leyó millones de textos o millones de páginas web, de blogs, etcétera, de información y lo encapsuló y lo puso a disposición de nosotros hoy como usuarios, nuevamente técnicos y no técnicos, para poder utilizar inteligencia artificial hoy. Sin embargo, como les digo, el concepto es mucho más amplio que eso. Eso es un ejemplo, digamos, de los que hoy tenemos un poco más presentes. Algo importante a resaltar con la IA es que predice una respuesta, no piensa o no sabe. Todas las herramientas que en este momento utilizamos, chatbots, herramientas de predicción de algún evento futuro, por ejemplo, si un paciente va a asistir o no a una cita, una predicción de ese tipo que es posible hoy con inteligencia artificial a un costo bastante bajo, em, no se define como pensamiento o como que la inteligencia artificial sabe, sino que básicamente lo que hace es una predicción basado en datos pasados para poder predecir un evento futuro. Em, a nivel, tal vez, algunos de los hitos, hay muchos hitos que entre 2025 y 2026, lo que llevamos del año, se han dado. Uno de ellos, y es importante resaltar, es el paso que estamos haciendo de chatbots conversacionales a agentes, que vamos a tocar un poco más adelante. Pero es un término que es bastante conocido y bastante utilizado. Un dato, por último, un dato importante, y es un ejemplo nada más de muchos. La IA actualmente puede alcanzar de entre un 94 y un 99% de predicción de detección de enfermedades como el cáncer. Nuevamente, hemos llegado aquí por un gran avance que se ha dado en los últimos 5 a 10 años. Em, y es meramente un ejemplo de lo que la inteligencia artificial va a llegar a transformar en los próximos años. Es un ejemplo meramente médico, claramente. Sin embargo, no hay que cerrarse a que procesos administrativos y operativos también se pueden ver beneficiados de estos avances. Quisiera seguir con tres conceptos importantes antes de ahondar un poco más en ejemplos y casos de uso. Primero es el tema, el ejemplo del modelo. Todos los que actualmente ya utilizan ChatGPT, Cloud, Gemini, etcétera, actualmente ya están trabajando con un modelo. ¿Qué es básicamente un modelo? Pues lo que se conoce como el motor o el cerebro de la herramienta. Y básicamente lo que hace es aplicar estas fórmulas matemáticas que comentaba antes, em, juntarla con datos de entrada, datos que nosotros le brindamos, algo tan sencillo como una conversación en un chatbot o en ChatGPT, hasta temas más complejos como el tema de imágenes médicas. Entonces, básicamente los modelos son el cerebro o el motor detrás de todas estas herramientas que nos permiten introducir cierta información y recibir una salida. El chatbot es un término no 100% relacionado a la IA. Se ha venido beneficiando, pero es un término un poco más anterior de la IA, un poco más viejito. Y básicamente los chatbots siempre se han caracterizado por contestar, por recibir preguntas y dar una respuesta. Eso es lo que siempre han hecho. La IA llegó a ayudarles un poco y ahora están evolucionando a lo que podemos llamar hoy agentes. ¿Qué es un agente?
pues básicamente el agente es, de cierta forma, copia las funcionalidades que ya tenía un chatbot, en donde un agente nos puede responder preguntas basados en un contexto que ya nosotros previamente le damos. Sin embargo, la diferencia es que los agentes, hoy en 2026 sobre todo, para hablar del año actual, pueden realizar acciones. Inclusive pueden realizar acciones sin que nosotros, como diseñadores de esos agentes, les digamos exactamente cómo tienen que hacerlas o qué es lo que tienen que hacer en un nivel tan detallado como normalmente se hacía con la programación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un agente hoy es por ejemplo, un agente de conversación a través de WhatsApp que interactúa con el paciente y no solo le responde preguntas básicas como a dónde está la clínica, cuál es el horario de atención, sino que también puede tener la opción de realizar una acción, como por ejemplo agendar una cita. Entonces, esa es una evolución importante que se ha dado principalmente en los últimos 2 años y donde este concepto como tal de agente es un concepto que ya está mucho más disponible para cualquiera o casi cualquiera, sin un conocimiento importante previo en ningún tema de matemáticas ni demás. Em, Quisiera tocar brevemente el tema de la legislación y uso de los datos responsables. En ciertas conversaciones recientes que he tenido con clientes, con médicos, personal administrativo, y también con cierta asesoría legal, hemos notado que todavía no existe una, una gestión real e importante y segura de los datos en general, ¿verdad? No solo en salud, sino en otras industrias. Pero cuando hablamos de ella, cobra una importancia mucho más relevante, porque si vamos a utilizar datos junto con inteligencia artificial, generalmente eso nos va a producir alguna salida, alguna predicción, como decíamos antes. Entonces, es importante que esos datos, que las personas de donde vienen esos datos estén informadas de cómo se están utilizando, de para qué se van a utilizar, de quién tiene acceso a ellos, de cómo este modelo, como hablábamos antes, cómo este modelo va a llegar a predecir que esa persona va a llegar a desarrollar una enfermedad, por ejemplo, hablando de temas médicos, o cómo un modelo va a llegar a predecir que el paciente va a asistir o no a su próxima cita. Entonces, es importante no solo implementar herramientas de IA, sino tener una visión clara de cómo ese proveedor almacena los datos, cómo los trata, qué información utiliza de toda la base de datos que nosotros le brindemos, no importa para qué uso, pero de toda la base de datos que le brindemos y cómo lo utiliza para entrenar estos modelos, para diseñar esas herramientas, esos agentes o lo que sea, nuevamente. Al final el fin o la herramienta como tal no es tan importante, sino el camino de cómo llegamos allí. Em, hace poco hablaba con un médico que me hablaba del tema o de la opción de grabar la consulta que él tenía con su paciente. Hablábamos de que yo como médico nada más podía decirle al paciente, voy a grabarte la consulta para X razón, X motivo, laboral obviamente, eh, o médico o de diseño o de desarrollo de una herramienta. Sin embargo, hablando con la parte, con uno de nuestros asesoras legales, nos damos cuenta que no es tan sencillo. Em, a pesar de que en Costa Rica no tenemos actualmente una legislación vigente en temas de cómo utilizamos los datos con inteligencia artificial, eso no nos quita, digamos, cierta responsabilidad en cómo lo manejamos. Entonces, al final, no simplemente podemos llegar y implementar una herramienta o utilizar datos para diseñar o desarrollar una herramienta o darle datos a un proveedor todavía más serio sin tener ciertos cuidados y poder minimizar riesgos. Rápidamente, creo que la ley 8968 de manejo de datos es básico conocerlo. Em,
aplica para todo, nuevamente, a pesar de que no hay una legislación real de inteligencia artificial. Esta ley enmarca mucho el manejo de los datos a nivel muy general, no solo de salud, sino de otras industrias también. Sin embargo, por ejemplo, hay una ley 9234 que habla de investigación, está el Código de Moral Médica, donde se involucra el tema del secreto de la información que yo intercambio como paciente con un profesional de la salud. Entonces, es importante recalcar este punto nuevamente para todos aquellos que ya están desarrollando alguna, tal vez no una herramienta, pero tal vez sí que están contratando algún proveedor. Es importante asegurarse cómo ese proveedor maneja los datos, cuál es el tratamiento que le va a dar y cuáles medidas de seguridad les ofrece a ustedes como, como dueños de clínicas, como profesionales, como personas que en general trabajan con ese tipo de datos. Y por último, simplemente recalcar el hecho de la importancia del consentimiento. Siempre es importante, es algo que todos los abogados recalcan bastante, el hecho de que si yo voy a usar datos, siempre tengo que tener a la mano un consentimiento informado en el que el paciente sepa para qué se usan sus datos, cuál va a ser la finalidad y cuál va a ser el tratamiento, entre otras cosas. Por último, quiero tocar un tema que un poco técnico, pero es importante definirlo. Cuando hablamos del diseño de herramientas de inteligencia artificial que nos van a producir algún resultado, se toca el término de datos sintéticos, que básicamente, en palabras sencillas, son datos creados de manera artificial, no son datos reales, son datos recolectados y creados de manera artificial para poder desarrollar herramientas de inteligencia artificial, entrenar modelos que predizcan algún tipo de resultado a futuro. Entonces, básicamente eso es uno de los pasos iniciales, usualmente, por donde se inicia el desarrollo, sobre todo en temas de salud. Aplica para muchas otras áreas, pero sobre todo en temas de salud, es importante que cuando se empieza el desarrollo de ese tipo de herramientas se utilicen datos sintéticos o simulados antes de pasar a datos reales, donde ya yo realmente paso a una evaluación de la herramienta desarrollada. Existen marcos de trabajo em, reconocidos a nivel mundial cuando vamos a trabajar con datos de salud y uno de sus pasos iniciales es el uso de esos datos sintéticos para poder em, iniciar o trabajar y desarrollar estas herramientas antes de pasar a los datos reales. Que esa era un poco la parte técnica introductoria. Ahora vamos a hablar un poco de usos ya ahora sí reales, de a dónde una clínica en ese momento ya puede, sin mucho costo, sin mucho conocimiento previo, iniciar en el uso de inteligencia artificial. Inicialmente el tema de manejo de contactos o de información de contactos, recordatorios de citas, campañas, campañas personalizadas o manejo en general de información de lo que normalmente se conoce como un CRM. En ese momento la inteligencia artificial nos permite utilizar bastante toda la información que recolectamos de todas aquellas, por ejemplo, personas que están interesadas en un tratamiento y que nos escriben a través de WhatsApp o a través de redes sociales. Lo importante lo importante no es solo diseñar una herramienta que me permita contestarle al paciente, por ejemplo, sino qué voy a hacer yo, qué me permite esa herramienta adicional, además de solo contestar. A nivel clínico, hay múltiples usos. Algunos de ellos, o perdón, uno de ellos de los que, por ejemplo, nosotros vamos a implementar inicialmente y que vamos a hablar un poco al final, es el tema de los resúmenes clínicos o resúmenes de historia clínica del paciente y cómo esto puede llegar a apoyar al médico en su consulta. Definitivamente el tema de agendamiento es uno de los que ofrecen un poco menor de riesgo en el sentido de implementación y a la vez tienen un impacto positivo casi inmediato en términos de ahorro operativo, en términos de experiencia del paciente, em, en términos de diferenciación.
también. Y a diferencia por ejemplo, el tema de CRM, que es un poco más, tal vez no tan utilizado, el tema de agenda y todos los datos que giran alrededor de una cita médica, es importante siempre tener presente cómo los estamos utilizando y cuál es la información que estamos recabando de cada uno de esos eventos. Y por último, la parte financiera. Por ejemplo, realizar análisis de ingresos, análisis de morosidad en el caso de que vendamos algún tipo de servicio a crédito, eh, mm, diferencia en comportamientos de ingresos, por ejemplo, ¿por qué este mes, por qué el mes pasado mis ingresos bajaron versus el mismo mes del año pasado? No es algo que antes no se pudiera hacer, o sea, antes de la inteligencia artificial. Simplemente lo que quiero recalcar es que hoy con IA, lo que antes nos tomaba 4 horas, 6 horas de análisis, de descarga de archivos de Excel, de unir archivos de Excel de diferentes fuentes. A veces, por ejemplo, si tengo mi sistema de agenda es uno y mi sistema de facturación es otro, allí se va complicando, por ejemplo, el tema. Entonces, al final, la IA en esos cuatro, nuevamente no son los únicos, pero hoy vamos a hablar específicamente de esos cuatro temas, ha venido a facilitar mucho el uso y la gestión de procesos y la optimización de procesos también. Al final, si lo ven, las cuatro áreas tienen un punto en común y es la importancia de los datos. Si no tenemos datos, si no tenemos datos de calidad, que es el término más utilizado cuando hablamos de inteligencia artificial, no vamos a producir estos resultados esperados. Entonces, cuando pasemos los datos al modelo, el modelo no nos va a producir la misma calidad de información, no nos va a permitir producir la misma calidad de resultados que quisiéramos, versus si tenemos la mayor cantidad de datos posibles. De allí toma importancia el hecho de utilizar la menor cantidad de herramientas posibles como parte de la gestión integral de la clínica. Nuevamente, porque cuando yo tengo que tomar información, cuando quiero analizar información y tengo que pensar en dos, tres, cuatro fuentes diferentes de información, eh, inclusive con inteligencia artificial se vuelve un proceso un poco más complejo de lo que podría ser si tuviese todo en una sola herramienta. Ok, para ponerlo ya un poco en términos de lo que ya probablemente la mayoría conoce, igual si no es un poco introductorio en el tema. Voy a hablar brevemente de estas tres herramientas y un poco de tal vez la duda que la mayoría, sobre todo los que están iniciando, tienen y es cuál de las tres utilizo o para qué utilizar las tres o si puedo utilizar las tres o otras más. Esos son únicamente tres ejemplos. Em, y sobre todo para aquellos que están empezando. em, que tal vez no saben cuál de las tres han escuchado o me han dicho que alguien usa esta, entonces yo voy a usarla, no la uso porque la usa, no sé, alguien me dijo que la utilizara. Este, mm, Básicamente ChatGPT, por ejemplo, es un buen punto de entrada, es muy sencillo de utilizar, es muy sencillo de obtener resultados en un muy corto tiempo y la curva de aprendizaje es bastante corta. Es bastante sencillo llegar y obtener resultados desde ChatGPT, por ejemplo. Cloud es un poco más técnico, es un poco más enfocado en redacción y análisis y creación, por ejemplo, de documentos largos como contratos, documentos de seguros, etcétera. Cloud está muy pensado y está muy optimizado, tal vez es la palabra, para automatización de procesos. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo muy, muy general, yo puedo tomar N cantidad de archivos y a través de Cloud generar un resumen o generar un análisis en relativamente poco tiempo. Obviamente requiere una curva de aprendizaje mayor, requiere más práctica o más uso que, por ejemplo, ChatGPT. Y por último, Gemini de Google, que lo incluyo porque es bastante utilizado en temas de imagen o de generación de imágenes o generación de video. Es bastante utilizado, por ejemplo, en temas de mercadeo.
Entonces, nuevamente son tres herramientas que para uso básico las tres me funcionan, pero tal vez si yo quiero ir un poco más allá, vale la pena evaluar o utilizar alguna de ellas específica y sobre todo tratar de ir avanzando en su uso y en cómo le sacamos el mayor de los provechos. Nuevamente son tres, hay otras. No hay una herramienta perfecta, no hay una que lo incluya todo. Pero creo que lo importante es empezar con alguna de las tres y empezar a perderle el miedo a utilizar inteligencia artificial. Ok, vamos a centrarnos en algunos casos de uso, ahora sí, ya a nivel mucho más específico. El primero de ellos, ya lo hablamos un poco, es el tema de mercadeo y comunicación con el paciente. Básicamente, lo que nos permite hoy la inteligencia artificial es, em, por ejemplo, generar campañas de mercadeo, generar contenido en redes, tanto de texto como de imágenes que antes nos podía tomar un poco más, que antes tal vez no tenía el tiempo para hacerlo, pensando en que no tenía una agencia o una persona que me lo hiciera. Hoy con inteligencia artificial es mucho más sencillo desarrollar eso y es uno de los usos más básicos posibles que tiene de las menores posibles barreras de entrada. em, y es algo que se puede empezar a utilizar casi que desde el día uno. Y no solo para generación, también nos puede ayudar, por ejemplo, en generación de respuestas al paciente, darle formato a ciertas respuestas, hacer la respuesta em, un poco más profesional sin quitarle la parte humana, que es uno de los riesgos de utilizar excesivamente la parte de IA. Por ejemplo, que cuando nos convertimos cuando sonamos como robots y nuestras respuestas se vuelven demasiado poco empáticas, demasiado poco humanas. Em, y tal vez el cuarto punto es uno de los más importantes y es donde menos he visto que se explota, es en el uso, en el análisis del rendimiento de campañas. Entonces es importante que tengamos herramientas que nos permitan que con IA las complementemos y y podamos realizar, por ejemplo, análisis de rendimiento de cómo están funcionando nuestras campañas, de qué tanto estoy gastando versus qué tanto estoy obteniendo de ellas. El segundo caso de uso es por ejemplo, en automatización de procesos. Em, Algunos ejemplos es la generación de consentimientos informados para procedimientos específicos. En esto, por ejemplo, yo personalmente he utilizado a manera de ejemplo ChatGPT para generación de consentimientos. Y si se fijan, tiene un asterisco importante a resaltar y es y esto aplica para todo realmente, la IA es un complemento, no viene a sustituir una revisión humana, la doble validación de ese profesional, llámese legal, llámese médico, llámese operativo, etcétera, administrador. Entonces, es importante recalcar ese punto, sin embargo, sí es algo en lo que en ese momento nos puede ayudar bastante a revisión o a generación de este tipo de documentos. En términos de contratos, por ejemplo, es bastante útil, nos permite resumir, nos permite encontrar, por ejemplo, cláusulas que podrían generar un riesgo para el negocio sin nosotros ser expertos en la parte legal. Nuevamente, no, eso no sustituye a un abogado, pero sí nos ayuda a nosotros como dueños de un negocio o como parte del proceso a maximizar un poco nuestras capacidades sin llegar a ser expertos en el tema. Obviamente el tema de generación de correos es uno de los usos más comunes que se ha dado y al procesamiento de documentos repetitivos también. Ok, el tercer caso de uso es la parte del análisis financiero. También hemos visto cómo en pocos minutos hoy podemos lograr lo que hace unos años nos tomaba
horas o inclusive días, dependiendo de la cantidad de información que estábamos haciendo, que estábamos trabajando. ¿Para qué lo podemos utilizar? Por ejemplo, para detectar discrepancias en la facturación, detectar meses anómalos, periodos anómalos. En el caso de las clínicas, sobre todo las que trabajan con profesionales externos o un mix de las dos, internos y externos, me refiero a planilla y externos. em, es importante, por ejemplo, medir nivel de cuánto me está generando este profesional y cuánto me generaba hace tres meses. Cuántas citas está tomando hoy versus cuántas me estaba tomando hace 3 meses. Ese tipo de información o análisis, por ejemplo, es uno que se puede hacer. Definitivamente el tema de control de gastos, análisis de gastos y el flujo de caja. Sobre todo no, es un punto importante, no es tanto para verlo hacia atrás, sino que el valor real es cómo puedo utilizarlo para predecir hacia el futuro cómo está mi flujo de caja, qué gastos son recurrentes y qué gastos voy a tener, en qué gasto voy a tener que incurrir en los próximos semanas o meses. Temas, por ejemplo, de conciliación. em, por ejemplo, el análisis de un estado de cuenta de un banco versus mi reporte de gastos reportados a Hacienda, por ejemplo. Y el tema de tendencias, también más enfocado en el futuro. Las dos cifras de la derecha no son el 48% de las organizaciones que ya utilizan IA, por ejemplo, en temas de documentación y facturación, no son cifras latinoamericanas, son cifras norteamericanas. Pero las pongo porque es algo, refleja hacia dónde vamos, refleja hacia dónde yo como, igual como persona que trabaja en una clínica, como persona que es dueña de una clínica, persona que administra una clínica, cómo debemos ir evolucionando y apuntando a cada vez más apoyarnos de la inteligencia artificial. El último caso de uso es el tema de comportamiento de la agenda. Entonces, por ejemplo, nos puede ayudar mucho en términos de predicción de ausentismo. Por ejemplo, para evaluar qué pacientes usualmente no asisten a su cita, qué especialidades son las que más presentan ausentismo, qué profesionales, qué sedes, qué días, qué horas de la semana, etcétera. Patrones de ocupación por profesional. ¿Cómo está la atención de mis profesionales? ¿Qué tan ocupados están? Tiempos de duración real versus el tiempo agendado. Horas pico y horas pico de atención y posibles espacios para optimizar, para más bien buscar la forma de cómo llenar espacios. En este tema en específico, ayer precisamente hablaba con una administradora de una clínica y cliente em, que me decía que, por ejemplo, ellos hacen recordatorios 7 días antes y lo que les pasa es que los pacientes que les dijeron 7 días antes que iban a llegar, un día antes, cuando les vuelven a hacer el recordatorio, veían una baja de un 30%. O sea, un 30% de los que hoy me dicen que sí, en una semana me van a decir que no y probablemente también algunos de los que me dijeron que sí, igual van a faltar. Allí es donde vale la pena tomar cartas y utilizar ese tipo de herramientas para apoyarnos en la gestión y en la toma de decisiones. Además de solo la automatización, porque si bien es cierto, hay herramientas que automatizan, muchas de ellas no hacen más allá de eso, no permiten el análisis y no permiten ajustes en temas operativos que al final lo que buscamos es que nos brinde un beneficio. Voy a detenerme antes de pasar a la parte que sigue para mostrarles rápidamente sobre estos dos casos de uso un par de ejemplos que hice. Vamos a ver, Fer, ¿me confirmas, porfa, que se vea el PDF? Sí, perfecto. Súper, voy a darle un poquito de zoom, nada más para que se vea bien. Voy a mostrarles un par de PDFs em, que generé con Cloud. Básicamente lo que tomé fue un reporte de agendamiento de citación, un reporte de facturación descargado de SQL sin hacerle absolutamente nada de 2025.
son datos de prueba, no son datos reales, entonces eso es importante recalcarlo. Lo que quiero es mostrarles cómo en cuestión de 20 minutos se puede llegar a un producto o a un resultado que hace algunos años nos tomaba días para analizar. Como decía al inicio, cuando veíamos las tres herramientas, la expectativa normal es que para yo llegar a este punto haya tenido que pasar por ciertos niveles anteriores. Entonces, no es como que, mira, voy a empezar hoy, voy a abrir mi cuenta en ChatGPT o en Cloud o lo que sea y voy a empezar a generar esto. No, hay como ciertos checklists o pasos que que hay que llevar antes para poder llegar a este punto. Sin embargo, este es un ejemplo de un análisis bastante completo que cualquier clínica en ese momento podría o debería estar realizando también. Voy a repasar rápidamente el PDF. Nuevamente son datos de ejemplo, solo se los quiero mostrar como un ejemplo de qué se puede lograr. Entonces, por ejemplo, igual, en cuestión de 10 minutos generé este PDF. Entonces, por ejemplo, nos hace un resumen de cuántas citas tuvimos en el año pasado, cuál fue la tasa de cancelación de citas, cuál es la tasa de pacientes que no asistieron, cuántos pacientes me están confirmando. Esto, por ejemplo, es un indicador de que, por ejemplo, a nivel de psico, que no se está utilizando la confirmación automática, la duración en promedio de las citas y este tema es importante. Aquí es donde entramos en la parte de pronóstico o predicción de futuro. Entonces, no solo nos dice no solo nos hace un análisis de lo que tuvimos el año anterior, sino que también nos hace una posible predicción o pronóstico de lo que podemos tener en 2026. Ese número, obviamente, es importante aterrizar a cada realidad. Por ejemplo, si yo tengo expectativas de abrir una nueva sede, eso es importante. Si tengo expectativas de contratar un nuevo profesional, de abrir un nuevo consultorio, etcétera. Entonces, por ejemplo, toda esa es información de contexto que nosotros podemos brindarle a la IA para que nos dé resultados todavía mucho más exactos y aterrizados a nuestra realidad. Un insight importante, una de cada tres citas se cancela. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una fuerte acción estratégica o, este, mm, alguna acción realmente importante a tomar en cuenta. Vean que inclusive la IA nos dice, ok, puedes activar la confirmación previa de recordatorios y habilitar listas de espera. O sea, ya nuevamente sin mucho contexto que yo le di o le haya dado, nos puede llegar a generar este tipo de información valiosa. Casi no se confirman las citas, un indicador bastante importante, sobre todo a nivel operativo de medición de cómo está funcionando la parte de back office. Demanda por días de la semana, dependencia o demanda de un profesional, por ejemplo, igual son datos de ejemplo, pero aquí vemos que básicamente este profesional concentra la mayor cantidad de citas. Si es el profesional principal, si es el dueño, si es, etcétera, está muy bien. Si no, puede ser un tema a tomar en cuenta. Muy pocos pacientes nuevos, la mayoría son recurrentes. No necesariamente es un indicador malo o negativo, puede ser algo positivo, pero al final es importante para el análisis. Y como les decía, el tema de la proyección es uno de los valores que, a diferencia de lo que normalmente hacemos con los Excel o veníamos haciendo con Excel en temas de análisis de datos, la IA llegó a potenciar mucho el hecho de poder proyectar nosotros este, mm, sin necesidad de tener conocimientos importantes en estadística o en matemática. Internamente, para poder generar estas barritas verdes de proyección de 2026, en este caso Cloud, que fue el que yo utilicé, está utilizando em, muchas, em, muchas fórmulas, mucha matemática, mucha estadística. eh, pero yo no tengo que saber, no tengo que conocerlo, sin embargo, yo sí tengo que validar que la información que me esté dando sea correcta. Si no me la da, entonces yo puedo volverme a la inteligencia artificial, a la herramienta que estoy utilizando y poder darle más contexto para que la información sea todavía más aterrizada.
Ese es el tema de citas y el em, de facturación, que es un poco similar. Voy a irme un poco más rápido en este, pero igual es el mismo ejemplo. Entonces, por aquí me dice cuánto fue el ingreso, cuántos comprobantes se emitieron, el ticket promedio de cada factura emitida, cuántos en contado, cuántos se han anulado, cuánto está por cobrar. Hallazgos claves. Eso es algo bastante anormal, digamos, en una clínica, pero que depende de un solo cliente, todos los ingresos. Por ejemplo, vean aquí, me resaltó una gran diferencia en un mes versus todos los demás meses. Obviamente son datos de ejemplo, pero lo que quiero es ejemplificar hasta dónde puede la IA llegar hoy en este momento. Un análisis de los servicios o productos y cómo se comportan, qué me genera más, qué me genera menos. Ingresos por sedes, ingresos por medios de pago y cartera de cobro, básicamente. Eso es un ejemplo, nuevamente un par de ejemplos reales de cómo en este momento la IA está utilizando o puede utilizar esto, perdón, en términos de un caso real. Ya casi para ir terminando, para hablar rápidamente del tema de riesgos y buenas prácticas, espero que haya escuchado el término de alucinación. Básicamente la alucinación es cuando la inteligencia artificial inventa o crea datos que no son reales, básicamente en palabras básicas. Este, mm, em, la privacidad de los datos también es importante, ya lo hablamos un poco. Y recalcaría yo, lo más importante de todo es la revisión humana. Que podamos no solo delegar al 100% lo que la IA hace y simplemente generar el PDF y presentarlo, sino que podamos también pasar siempre por una etapa de validación de alguna persona que sea experta en esa área. Ok, y pasamos ya casi a la última parte. Voy a hacer un par de ejemplos rápidos, o voy a mostrarles un par de ejemplos rápidos de cómo hoy nosotros en SICU estamos estamos utilizando, vamos a ver, no utilizando, sino poniendo a ustedes como clientes em, la posibilidad, cómo les estamos dotando de la posibilidad de ustedes ya hoy utilizar inteligencia artificial dentro de SICU y sin obviamente todo ese tema de conocimientos previos y es algo em, que ya eh, definitivamente es uno de nuestros enfoques a partir básicamente desde el año pasado. Sin embargo, hasta ahora vemos los primeros resultados, pero definitivamente es algo en lo que nos vamos a enfocar en lo que resta del año y probablemente más adelante. Voy a compartirles un video. El primer producto de los que les voy a comentar es un producto nuevo que se llama Inbox, que básicamente lo que buscamos es centralizar la comunicación del paciente para integrar toda la información del paciente, toda la información de las citas, toda la información médica, toda la información de contacto, sobre todo no solo del paciente que ya es cliente de la clínica, sino también del paciente, perdón, del paciente futuro, o sea, del lead o del contacto interesado en algún servicio. Ok, básicamente Inbox es una plataforma que nos permite centralizar, como les comento, voy a compartir mi pantalla, nos permite centralizar toda esa comunicación con el paciente. En resumen, es una herramienta o un módulo que se integra a WhatsApp API y permite que ustedes como clínica em, respondan al paciente o a la persona interesada en algún tipo de servicio y les brinden información o les puedan contestar desde SICU, no solo con el objetivo y el beneficio de eliminar WhatsApp, que tiene sus limitantes y sus problemas también, sobre todo en términos de seguridad y privacidad también, sino pone a disposición de nuestros clientes y del cliente que utiliza sobre todo entre más información utilicen, sí, con más provecho le va a poder sacar. Y es el hecho de, por ejemplo, conectar la agenda. Entonces yo puedo, desde la persona que me está contestando o escribiendo por WhatsApp, perdón, yo puedo conectar eso sin tener que utilizar otra herramienta, sin tener que desarrollar una integración.
Entonces, por ejemplo, yo puedo ver información de sus citas, ver su información de contacto, sin necesidad de utilizar una herramienta extra. Este módulo tiene un enfoque con inteligencia artificial y uno sin inteligencia artificial. Este video que les muestro aquí, voy a hacerlo un poco más grande, em, es un ejemplo de cómo el paciente podría ver la gestión de su cita desde su WhatsApp. Obviamente es un video de un WhatsApp. Y cómo este módulo, cuando está conectado a inteligencia artificial, porque nuevamente se puede utilizar con y sin, cómo el paciente puede autogestionarse su cita en cualquier momento, a cualquier hora, sin la intervención de una persona que esté contestándole. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, una de las grandes ventajas es que está 100% conectado a la agenda. Entonces, ya la inteligencia artificial, en este caso nuestra, ya es una inteligencia artificial mucho más específica, obviamente, y desarrollada para esto. em, Conoce de sedes, de profesionales de agenda, de disponibilidad, de citas bloqueadas, etcétera, de todo. Entonces, es una herramienta que desde el día uno viene a facilitar la gestión de la clínica, no para sustituir a la secretaria o a la persona que normalmente hace esto, sino para brindarle más espacio y más tiempo, por un lado, para otras labores en las que el contacto humano es mucho más relevante e importante y genera diferenciación a nivel del paciente. Número uno y número dos, para ahorro para captación de pacientes. O sea, el paciente, más del 50% del paciente que quiere una cita, que escribe, perdón, para agendar una cita, con esta herramienta va a poder hacerlo sin necesidad este, mm, de una persona que le conteste, que tenga que revisar la agenda, que tenga que revisar la disponibilidad de la cita y demás. Y la última, ya para pasar a la parte de preguntas, es una herramienta mucho más enfocada en el médico. Es una herramienta que estamos en este momento en una fase de ya final de pruebas, de todas estas pruebas que les comentaba al inicio, todo el tema de cuidados y manejo de información que hay que tener. Y básicamente es un resumen clínico que vamos a poner a disposición del médico, de manera que él pueda tener una visión en literalmente 20 segundos aproximadamente de cuál es el paciente que tiene enfrente. Imaginemos un paciente que tiene 3 años de venir a la clínica, con suerte lo atiende el mismo médico, pero puede ser que no. Si este paciente tiene 6 meses de no venir, un año de no venir, pero tiene bastante información en SICU, esta herramienta le va a permitir al médico, sin necesidad de pasar por todo el expediente, dedicar tiempo y sobre todo sin el riesgo de posiblemente dejar pasar algún dato importante, poder conocer un poco más de quién es ese paciente, haciendo o generando o obteniendo, perdón, un resumen de sus datos, por ejemplo, datos de atención, resumen del paciente, quién es el paciente, información de citas, información relevante, clínica relevante, medicación, órdenes de pendientes como recetas y demás, vacunación, odontología, si es el caso, información de los archivos que tiene adjuntos, eh, pendientes y alertas. Toda esta información obviamente se alimenta a 100% del expediente, y eso es tal vez de las ventajas nuevamente que quiero recalcar más. No es solo la herramienta, sino cómo buscamos minimizar el uso de herramientas. Por un lado, es un ahorro en tiempo, ahorro en costos, y por otro lado nos da un beneficio bastante amplio en temas de seguridad y de privacidad de los datos. Listo. Entonces, bueno, esas son las dos herramientas que les quería presentar ya para terminar, por lo menos mi presentación. Entonces, ahora pasamos a la parte de preguntas. Fer, ¿me ayudas, por favor? Perfecto, Rolo. Muchísimas gracias por compartir este tema con todos. Sin duda, nos has brindado información muy valiosa sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en esa herramienta práctica para clínicas y también para profesionales de la salud. Ahora vamos con las preguntas.
Hemos estado recopilando las preguntas que nos han llegado aquí al chat y también algunas que recibimos por medio de redes sociales. Primero, bueno, vamos a saludar a Moisés Méndez, que dice que saludos a todos desde la UNED de Costa Rica, la carrera de Sistemas de Información en Salud. Muchas gracias por conectarse. También nos saluda Johannia Ruiz Picado. Ana Lucía González también dice que saludos desde el Centro Médico Familiar de Guadalupe, que es cliente de SICO. Muchas gracias por conectarse. También nos saluda Jerlyn Calvo. Y ya ahora sí vamos con algunas preguntas. Aquí las tengo anotadas, entonces dame un segundo. Ok, la primera de las preguntas. ¿Cuál ha sido la reacción de los clientes que ya utilizan herramientas de IA dentro de SICO? Em, es una pregunta compleja porque no todos los clientes tienen la misma reacción, porque no todos tienen la misma experiencia. Diría que es una mezcla. Vamos a ver, con muchos tenemos que empezar por educarlos de qué es posible hoy, qué no es posible, qué es un riesgo, qué no. Pero diría que lo bueno, lo positivo de todo es que todos los que con los que hemos conversado últimamente están bastante anuentes a implementarlo, porque definitivamente ven, número uno, que es hacia lo que vamos, y número dos, no solo en salud, sino en todas las industrias, y número dos, es un retorno de inversión, o sea, se ve el retorno de inversión casi de inmediato. Em, casi cualquier proceso en el que implementemos IA, si se hace de una forma adecuada, va a generar una mejora en tiempo, en procesos, en recursos, en economía, etcétera, una mezcla de cosas. Entonces, definitivamente, en resumen, diría que ha sido bastante bien acogido, hay mucho interés. Nuevamente, también hay mucho que educar al respecto. Ujú. Ok, perfecto. Tenemos varias preguntas en el chat sobre si vamos a tener este webinar grabado y sí, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que ahí lo puedan volver a ver y también lo vamos a enviar por correo electrónico a todos los asistentes, pero nuestro YouTube queda a partir ya de la tarde arriba. Ok, tenemos algunas preguntas de asistentes que voy a empezar por esas. Raquel Castro, en términos de costo, efectividad, sobre todo para integraciones con desarrollos propios, ¿recomiendas alguna IA en específico? Ok, depende mucho de para qué, o sea, cuál va a ser el uso. Yo ahorita me centré en tres herramientas comerciales. Sin embargo, hay herramientas abiertas que no requieren un costo, digamos, en su uso normal, sí requieren un costo en implementación. Entonces, va a depender mucho de para qué la quiero utilizar. No recomendaría una específica sin saber para qué. O sea, creo que sería un poco irresponsable recomendar ChatGPT Cloud o alguna de las herramientas open source. Em, Diría que lo que te diría es evaluar más de una, ver sus pros y sus contras. El costo a nivel económico no tiene que ser la única variable para tomarlo en cuenta, para tomar en cuenta cuál desarrollar. Porque, por ejemplo, si lo que quieres hacer es una integración con una herramienta, eh, eh, tal vez no es tan importante cuál herramienta, sino quién te lo va a desarrollar, nuevamente cómo van a manejar esos datos, cómo va a validar ese proveedor que el resultado que te va a dar utilizando cualquier herramienta o modelo de IA sea el que vos esperas. Em, creo que con eso intento responder la pregunta. Ok, perfecto. Ana Lucía González García pregunta, ¿se puede integrar cloud con SQL por medio de skill Ujú. o habilidades? Extraoficialmente voy a decir que vamos a llegar a eso pronto. Vamos a ver, nosotros construimos SICO como un ecosistema abierto en el sentido de que
Sabemos que las clínicas o en general nuestros clientes utilizan muchas herramientas día a día y definitivamente, nuevamente, hoy lo que se puede hacer con IA versus hace algún tiempo es mucho mayor. Entonces vamos a buscar llegar a eso y inclusive a llegar al punto en el que tal vez no lo necesites, pero no, no es algo que no está, digamos, cerrado, no estamos cerrados a esa posibilidad. Ok, perfecto. Y tenemos una pregunta de una clienta que es Wendy Chávez Zamora y también Aileen Sánchez tiene la misma pregunta y es em, que si tiene algún costo adicional conectar WhatsApp con Siku. Si tiene un costo, como, porque al final de cuentas es un módulo más, entonces sí, sí tiene un costo. Em, Allí, bueno, en la pantalla se ve el QR con el que puedes comunicarte con el equipo de ventas para que te den información y en general para todos, obviamente. Pero sí, sí tiene un costo. Em, pero más allá del costo, yo diría hay que enfocarse también en el retorno, ¿verdad? Entonces, en términos de WhatsApp o comunicación con el paciente, definitivamente hemos visto que desde el día uno o dos ya hay un retorno de inversión palpable en términos de operación, de tiempo, de la persona que usualmente hace los recordatorios, si es que hay alguien que los hace. Hemos visto casos en los que no hay nadie que haga recordatorios o hemos visto casos en los que son tantas las citas que de ahí no da abasto la persona. Entonces, nuevamente no quiero dar como una pregunta, no quiero quedarme con el sí, tiene un costo, sino evaluar también cuál es el retorno que vos quieres con base a ese costo. Ok. David Fernández Cervantes nos dice, con el tema de WhatsApp conectado a Siku, ¿cómo hacemos para tenerlo? David, yo diría que escaneas el QR y una muchacha te contesta, pero igual para términos generales es un proceso sencillo y nosotros te acompañamos en todo. Te despejamos dudas antes de hacerlo, es importante porque hay algunos cambios importantes en términos de operativa, de cómo la clínica funciona hoy con un WhatsApp normal y cómo va a llegar a hacerlo, cómo puede llegar a hacerlo con esta herramienta. Pero definitivamente es un paso a dar y nuevamente nuestro equipo te puede solventar cualquiera de las dudas que tengas, ya mucho más puntuales. Ok, perfecto. Raquel Castro nos pregunta, si se tiene el WhatsApp API conectado a un CRM y a su vez se puede conectar a Siku o se tendría que desconectar de este otro proveedor para integrar en su nueva funcionalidad de Siku. Ajá, una pregunta importante. Se tiene que desconectar si es la misma línea, porque una misma línea no puede estar, línea, me refiero a línea slash teléfono, ¿verdad? No puede estar conectado a dos proveedores. A final de cuentas, tu proveedor actual, digamos de CRM, es un proveedor así como nosotros, somos un proveedor más. Entonces, sí se tendría que desconectar si quieres utilizar la misma línea. Sin embargo, tenemos clientes que tienen un mix, entonces tienen una línea específica o un teléfono específico conectado a SICU y otro teléfono con un fin diferente, conectado, por ejemplo, a otra herramienta. Ok. Esta siguiente de Ana Lucía González García, ¿se puede integrar SICU con el Go High Level para optimizar resultados de la clínica a nivel de empresa? Este, a nivel de integración, sí, probablemente requiera un proceso de desarrollo, ¿verdad? Si estoy entendiendo bien que es un software o una herramienta, no lo había escuchado antes, pero si es una herramienta. En general, múltiples herramientas se pueden conectar a SQL. Sí requieren usualmente un proceso de desarrollo que algún equipo técnico tenga que realizar. Si es eso, si es algún tema diferente, igual ahí puedes tal vez ponerlo en el chat para aclarar. Sí, es una plataforma all-in-one de CRM.
de Ah, ok. automatización y de Sí, marketing, ok. ajá. Entonces, sí, en resumen, sí, sí se puede, requiere un proceso de desarrollo y de integración, usualmente corto, pero sí se requiere un equipo técnico. Ok, perfecto. Otro cliente tenemos por aquí, Adrián Cordero Flores. Pregunta, ¿sería solo para agendamiento o para información en general? Que pregunte el paciente, información varia. Me imagino que se Muy, refiere a lo de el inbox. Ajá. sí, muy importante, doctor. Me enfoqué mucho bueno, en el video y en el demo, ¿verdad? Iba el tema de agendamiento, pero precisamente más bien me olvidé de mencionar que el objetivo, ese es el objetivo dos de la gente. El objetivo número uno es contestar a todas esas preguntas básicas, repetitivas, recurrentes de los pacientes, tipo cuáles son los servicios, atiende tal profesional con ustedes, cuáles son las especialidades, cuáles son los horarios, cuál es la ubicación, etcétera, cuáles son los precios en algunos casos. Obviamente cada clínica decide qué información le da a la herramienta para que ésta responda al paciente, pero sí, sí, definitivamente ese es uno de los usos, digamos, más comunes y en el que más nuevamente representa ahorro de tiempo. Ujú. Ok, perfecto. Tenemos más preguntas. Esta es de otro cliente también, Jafet Vega. Al integrar el conocimiento del negocio en SICU, el agente de IA va a poder llevar todo el proceso del cliente, es decir, cubrir todas las dudas, agendar recordatorios, encuesta de satisfacción, etcétera. Sí, va a poder, vamos a ver, nuestra visión, nuevamente lo que ya tenemos es respuestas a preguntas de negocio, no relacionadas con agendamiento, como lo que ya dije, precios, horarios, etcétera. Va a poder agendar, o sea, puede agendar básicamente ya, basado o conectado en 100% sin tener que hacer nada adicional o integraciones ni nada, va a poder agendar citas. En algunas clínicas, o sea, vamos a ver, vamos a poner como opcional valga la redundancia, la opción de que el paciente pueda, por ejemplo, reprogramar una cita gestionado por IA o cancelar una cita también gestionado por IA. Em, Eso desde el punto de vista externo del paciente y a nivel interno va a incluir también mucho, por ejemplo, una característica de recuperación de pacientes no asistidos. Es algo que también viene como parte de este módulo, impulsado por la parte de la integración con WhatsApp, obviamente, utilizando mucho la herramienta, esta capacidad que comentaba al inicio de los agentes de ser, eh, por decirlo de alguna forma, proactivos, o sea, no solo me preguntan y yo respondo, que es lo que normalmente conocemos como el bot, sino más bien llegar a generar acciones que para la clínica representen un ahorro de tiempo o inclusive, por ejemplo, una recuperación de un paciente que no asistió o que canceló su cita y lo único que necesita es que alguien le escriba y le diga paciente, ¿querés reprogramar? Y el paciente diga sí. Entonces, a eso es a lo que realmente vamos a llegar. Ok, ok, perfecto. Tenemos una más. David Fernández Cervantes. Con el tema de que los pacientes cancelen la cita o quieran reprogramar, eso también se puede hacer con la IA. Creo que es algo de lo que has Sí, mencionado, pero acabo de hacenos ahí comentar. el resumen, ajá. Sí, en resumen, en resumen, sí, sí se va a poder. Sí se va a poder. No es algo que a todas las clínicas les funcione, pero la clínica que lo quiera hacer sí va a poder activar o implementar ese tipo de funcionalidad. Ok, tenemos otra clienta por aquí, Milena Chávez. Si ya tenemos un CRM, se puede integrar a SICU que usamos para agendar. Si ya tienen un CRM, sí se puede integrar, era un poco la pregunta anterior, pero sí requiere de un equipo técnico que haga la integración. Sico tiene ofrece una API o una interfaz de integraciones con herramientas, entonces sí se podría integrar. Ok, perfecto. Tenemos una de Carlos Daniel Amador. Se necesita tener un portafolio comercial en Meta para conectar WhatsApp. ¿Y cómo funciona?
la ecoexistencia para WhatsApp Business API? Sí se necesita un portafolio comercial en business de Facebook, de Meta. Em, Básicamente nosotros apoyamos en la creación no en la creación del portafolio, sino en la configuración utilizando un portafolio existente y nosotros ayudamos en configurar. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el cliente que tiene un WhatsApp Business, o sea, usa un teléfono literalmente, o usa el app de WhatsApp Web. Y entonces nosotros apoyamos en tomar ese número, esa misma línea, en el caso de que la clínica lo quiera conservar, porque también se puede utilizar uno nuevo, pero en el caso de que la quiera conservar, ayudamos en todo el tema de configuración para tomar esta línea y conectarla a SICU dentro de un perfil business previamente ya creado, configurado con el tema de la marca, la verificación, etcétera. Usualmente los clientes que ya pautan en Meta o en Instagram, Facebook, Instagram, ya tienen un perfil, entonces usualmente esos son mucho más sencillos y más rápidos de configurar. Ok. Eh, Aileen Sánchez nos pregunta, con las cancelaciones de citas, también lo maneja el WhatsApp, parecido creo que también a lo anterior. Ujú. Ujú. Ok. Y aquí tenemos una de las preguntas de redes sociales. Ya creo que completamos todas las de acá al chat. Si tienen alguna otra, igual la pueden poner. Pero de redes sociales tenemos esta. ¿Cuál consideras que es el error más común que cometen las clínicas cuando empiezan a utilizar IA? Em, dejarle, dejarle la vía libre al proveedor, no preocuparse por los riesgos, no medir riesgos, em, no medir costos. En algunos casos puede volverse sumamente costosa y allí deja de ser rentable por más automatización y beneficio en términos de tiempo puede volverse muy caro. Em, y de último diría el tema de la privacidad. Muy pocos se preocupan por el tema de la privacidad y con quién comparten los datos y cómo se ven a largo plazo con ese proveedor. Ok, perfecto. Y aquí tenemos otra, un segundo. ¿Qué tareas recomendarías automatizar primero en una clínica pequeña con IA? Si no, si no estás haciendo nada actualmente, yo empezaría con eh, manejo de generación de contenido, si es que aplica, si es que no tienes a nadie para hacerlo, por un lado. em, Porque el riesgo de utilizarlo es bastante bajo y te va a brindar eh, te va a responder muchas preguntas o también te va a generar muchas preguntas que te van a ayudar a pasar a un nivel siguiente. Em, y como segundo, o si ya tienes experiencia, definitivamente es el análisis de los datos. Es tomar archivos de Excel, por ejemplo, digamos, como los que yo tomé de agendas o de facturación, entre muchos otros de los reportes que SICU tiene, y analizarlos. Dárselos a alguna de las IAs que ya usas o empezar a utilizar alguna herramientas em, y automatizar, no en el hecho de automatizar todavía un proceso diario, pero sí de análisis de la información para la toma de decisiones. Y como tercera etapa, diría ya la automatización propia de un proceso, solo que allí sí diría enfocarse en lo que más me duele en este momento, si es que tengo algún dolor, o en lo que más creo que me podría generar un beneficio. Ahora, ¿cómo sé que algo me puede generar un beneficio? Pues con la etapa 2. Primero analizo hoy qué es lo que genero hoy, a dónde tengo falencias y ya con base a eso buscar cómo automatizar o agilizar ese proceso con el uso de ella. El ejemplo más claro y más básico
y más sencillo también de llevar a cabo hoy es el tema del recordatorio. Nuevamente, como decía antes, la mayoría de los clientes que en los que lo hemos implementado es donde ven el beneficio el día número uno. Ok, perfecto. Aquí tenemos un comentario de la doctora Sandra Victoria. Muy interesante la charla. SICU siempre a la vanguardia. Muchas gracias, doctora, y saludos también. Tenemos acá una pregunta sobre cuando mostraste la diapositiva de datos que genera ¿qué datos genera tu clínica? ¿Sí? Hablaste de tener datos de calidad. ¿A qué te referías con los datos de calidad? Ok, un dato de calidad es todo aquel dato que me permite tomar una decisión. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es cuando no se marca en SICU si la cita fue asistida o no fue asistida. Eso, el dato como tal es la asistencia de la cita, ¿verdad? El check que hay que marcar. Y si no sé, si yo puedo tener 1000 citas agendadas, pero si no sé de esas 1000, cuántas realmente asistieron, cuántas fueron canceladas, cuántas fueron reprogramadas, por ejemplo, no puedo tomar decisiones con base a eso. Entonces, en general, no importa la herramienta que se utilice, el dato es clave, el dato es importante y es el número uno. Ya sea, si no lo tengo, tengo que buscar la forma de obtenerlo o recolectarlo o empezar a recolectarlo hoy, tal vez para utilizarlo en 3 meses, 6 meses. Em, o si ya lo tengo, validar que realmente es, tiene la calidad que yo necesito. Calidad es un término bastante técnico que digamos, parte de las fases iniciales sobre todo el desarrollo de modelos. Pero digamos que en palabras básicas es que el dato realmente refleje la realidad. Ok, me quedan tres preguntitas más para finalizar y una es de Jafet Vega. Si uno usa el inbox sin IA, van a tener mensajes automáticos que uno pueda crear. Se puede programar el enviar mensaje en una fecha o en hora específica. Sí a los tres, sí se pueden los tres. Y sí se Ok, puede usar sin IA. perfecto. El inbox es el módulo, nuestro nuevo módulo de inbox. Nuevamente puede utilizarse con y sin IA. De hecho, nuestra casi recomendación slash este requisito es que se utilice sin IA durante un tiempo para nosotros evaluar cómo es el flujo de pacientes, cuál es el tipo de conversaciones que la clínica recibe y demás, y con base a eso nosotros diseñamos una solución de IA a la medida de lo que esa clínica necesita y a sus características. Ok, perfecto. Tenemos una de Rocío Hernández. ¿Cuándo estará disponible la implementación de este sistema en SQL? Ya está disponible. La parte de inbox ya está. Igual, como te decía, en el QR puedes contactar con las chicas de ventas y el resumen clínico va a estar listo para final de este mes. Bueno, Ok. disponible más bien, pero Ujú, ok. Y ya una pregunta final. Si pudieras darle un solo consejo a todos los asistentes sobre IA, ¿cuál sería? definitivamente es empezar a usarlo. A nivel latinoamericano tenemos muchas opciones eh, de diferenciarnos o de ponernos tal vez a la misma medida de países desarrollados. Y creo que es perderle el miedo a utilizarlo, no importa lo que yo haga. En casi cualquier parte de lo que yo hago o de lo que yo podría hacer actualmente en una clínica, no importa si trabajo con el paciente o si soy el médico, etcétera, si soy el administrador. Em, Definitivamente ya hoy tengo que estar utilizando algo, o sea, tengo que estar haciendo algo.
porque la evolución de ese tipo de herramientas o de esa tecnología en general es muy rápida. em, pues entre más adelante se tome o se empiece a utilizar, la curva va a ser un poco más compleja. Hoy no es, como decía al inicio, no es difícil empezar a utilizar una herramienta como ChatGPT, que inclusive es gratis. Este, pero yo diría que es eso, es perderle el miedo si todavía no lo están usando. Y si ya están usando algo, busquen cómo evolucionar y utilizarlo o en algo diferente y cómo sacarle más provecho. Ok, perfecto. Bueno, antes de finalizar, queremos contarle que durante la tarde estaremos compartiendo con todos ustedes la grabación de este webinar y adicional una breve encuesta sobre todos los temas que tratamos hoy. En esta encuesta, entre todas las personas que la completen, estaremos compartiendo algunos prompts utilizados que utilizó este Rolando para realizar el análisis financiero en el PDF que nos mostró durante su presentación, para que ustedes también puedan ponerlos en práctica en sus clínicas y en sus consultorios también. Entonces, en horas de la tarde les va a llegar ese correo y ahí a que nos complete la encuesta, se los estaremos enviando. Y bueno, queremos agradecerles de verdad por habernos acompañado esta mañana y por participar con sus preguntas y con sus comentarios. Esperamos que este espacio de verdad les haya permitido conocer estas oportunidades que la inteligencia artificial trae hoy para las clínicas, para los profesionales de la salud, y que todas estas recomendaciones las puedan implementar y, muy importante, de manera segura y de manera responsable. También agradecer a Rolando por compartir su experiencia y su conocimiento con todos nosotros. Desde SICU seguiremos impulsando este tipo de espacios porque creemos que la tecnología y la educación son herramientas clave para ayudar a los profesionales de la salud a optimizar su gestión y brindar una mejor atención a sus pacientes. Y porque queremos seguir con estas iniciativas, tendremos el próximo 24 de junio a las 10 de la mañana un webinar más. Este es sobre marca personal y cómo atraer más pacientes. Para que no se lo pierdan, muy pronto estaremos enviando la invitación y su servidora es quien dará este webinar. Entonces ahí les vamos a enviar la información. Si quieren profundizar un poquito más en todo este tema que Rolando nos compartió hoy, conocer más sobre las soluciones de SICU o conversar con alguno de nuestro equipo, ese código QR que tienen ahí en la presentación los lleva directo a nuestro WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros, conversar un poco, aclarar todas las dudas que ustedes tengan, no lo duden, ahí nos pueden escribir. De verdad, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Les deseamos un excelente día y esperamos verlos pronto en nuestros siguientes webinars. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, que estén bien.